techniques in elbow surgery, que se refiere a cómo evitar complicaciones en cirugía de codo, teniendo en cuenta básicamente la anatomía. Milo, porfa, estás pendiente ahí que como que alguien más está entrando porque ya a mí no me sale la pantallita de Teams. ¿Listo? Yo estoy pendiente, Salvador. Listo, mil gracias. Bien, entonces, en cirugía de codo, en cualquiera que sea el procedimiento, comparativamente con otro tipo de procedimientos en otras articulaciones, tiene una tasa alta de complicaciones. La mayoría de ellas son transitorias, pero en algún grado pueden alterar el curso de la recuperación del paciente. De estas a las ya conocidas como la rigidez, las alteraciones en la herida quirúrgica, surgen las complicaciones neurológicas como una de las complicaciones más temidas alrededor de la cirugía de codo, ya que los desenlaces de estas complicaciones son francamente impredecibles, pueden requerir en muchos casos procedimientos muy complejos para tratar de retomar la capacidad o la funcionalidad de la extremidad y es necesario que nosotros tengamos en cuenta múltiples precauciones durante nuestro procedimiento quirúrgico y el planeamiento para tratar de disminuir su incidencia. Entonces, la mayoría de estas lesiones neurológicas van a ser leves y transitorias y ellas se van a recuperar a medida que va pasando el tiempo en su mayoría. Es por eso que nosotros cuando nos enfrentamos principalmente a pacientes con trauma complejo de codo, estas lesiones pueden estar asociadas o pueden estar presentes en dos escenarios. Uno, producto del trauma original que presenta el paciente, o dos, asociadas al procedimiento quirúrgico que nosotros realizamos. Es por esto que es labor de nosotros realizar una evaluación muy juiciosa en urgencias o por lo menos en la etapa preoperatoria e incluso antes de que al paciente se le haga el bloqueo, si esa va a ser la opción de técnica anestésica, para tratar de tener muy claras cuáles son las lesiones de base que ha sufrido el paciente en este campo, ya que en ocasiones se nos pasa y utilizamos con más frecuencia de lo debido el término neurovascular normal y se nos pueden pasar desapercibidas muchas lesiones que pueden posteriormente ser atribuidas al procedimiento quirúrgico y que realmente fueron secundarias al trauma original que presentó el paciente, y eso nos cura a nosotros en salud al momento de algún problema médico-legal que eventualmente se pudiera presentar. Entonces empezamos con la posición del paciente. Como casi en todos los procedimientos en ortopedia, un adecuado posicionamiento garantiza básicamente un abordaje más seguro. Y con respecto a las lesiones neurológicas, malas posiciones durante los procedimientos en codo están asociadas a lesiones neurológicas periféricas y dentro de las más comunes en ellas está la lesión del nervio ulnar. Debemos garantizar que las prominencias se encuentren correctamente acolchadas, incluyendo el codo, y tener en cuenta que en cirugías prolongadas que involucren al codo, debemos tratar de que no se den flexiones prolongadas de estos mayores a 90 grados. Y además que la posición en la que permanezca la articulación sea idealmente en supinación, ya que si en el procedimiento la extremidad, pues la articulación la dejamos en flexiones mayores a 90 grados y en general es en posiciones de pronación, está claro que la vascularización del nervio ulnar y la irrigación a través de la base nervorum al nervio se puede ver francamente comprometida y podemos tener asociadas neuropraxias del nervio ulnar debido a estas dos consideraciones. Uno, tener de manera prolongada el codo a más de 90 grados y mantenerlo en posición de pronación. Entonces, lo que se recomienda es tratar de mantenerla en lo posible en supinación y en flexiones que no superen los 90 grados. Por otro lado, también es sumamente relevante
el posicionamiento que le demos al tronco y al cuello, que se encuentren en una posición relajadas y sin extensiones extensas, porque podemos tener también asociadas lesiones y praxias del plejo braquial. Entonces debemos estar muy atentos al momento de posicionar a nuestro paciente y durante la posición durante el procedimiento que le demos a la articulación para tratar de evitar este tipo de lesiones durante nuestra cirugía. En segundo punto, se resalta la marcación superficial e incisiones. Debemos, en lo posible, tener el juicio de dibujar los puntos de referencia superficiales en la articulación, ya que esto nos va a ayudar como cirujanos en la orientación en la extremidad, nos va a dar una conciencia muchísimo mayor de las relaciones anatómicas y además nos va a dar una orientación topográfica acerca de en qué regiones se encuentran las estructuras neurológicas y vasculares. Y además permite que le demos una ubicación correcta a nuestras incisiones y que secundariamente, gracias a esto, minimicemos la disección de tejidos blandos que son innecesarios cuando posicionamos de manera inadecuada nuestra incisión. Empezando por la incisión universal de codo, está casi que recomendada para todos los abordajes posteriores en esta articulación, requiere la elevación de un colgajo faciocutáneo muy grueso, ya que esto garantiza que se dé la integridad de la irrigación de los planos de todo nuestro colgajo. Esta incisión nos da una llegada bastante segura si se requiere el abordaje de Kocher, que normalmente hacemos de manera lateral, y también nos puede dar una llegada bastante fácil al nervio ulnar y al aspecto más medial del tríceps e incluso al aspecto más posterolateral, posterior-medial, de la masa flexo-pronadora. Una de las ventajas que tiene este abordaje posterior es que le da tiene un bajo riesgo de lesión de los nervios cutáneos antebraquiales, proporciona, si hacemos colgados muy gruesos, una muy buena curación de la piel y de la herida quirúrgica, y el nivel de hematomas y seromas es bastante bajo porque no hacemos disecciones entre los planos de la piel, dermis, tejido celular subcutáneo y el plano de las fascias y los músculos. Entonces es un abordaje bastante seguro si tenemos en consideración o si tenemos en cuenta las consideraciones anteriores. También existe y debemos realizar las marcaciones en los abordajes mediales o laterales que utilicemos, ya que eso también nos da mucha más conciencia de que se encuentran cerca los nervios cutáneos mediales antebraquiales, los complejos mediales ligamentarios que están muy cerca y en mucha relación con el plano profundo del nervio ulnar, y en el abordaje lateral también nos proporciona una mejor orientación hacia el sitio al cual queremos ingresar, si es la región más posterior o más anterior de la articulación, dependiendo del procedimiento que vayamos a realizar. Alrededor del abordaje posterior del codo, entonces, este nos da acceso al húmero distal y al aspecto más posterior de la articulación. Tenemos tres vías utilizando este abordaje. Uno es realizando ventanas paratricipitales. En segundo punto, realizando osteotomías al olecrano. Y ya en otro escenario que es un poco menos utilizado es haciendo split hacia la línea media del tríceps. Estos abordajes, como poniendo por ejemplo en estas imágenes el abordaje paratricipitales, la primera consideración que debemos tener es tener en nuestra cabeza la orientación y la ubicación del nervio ulnar. Él se encuentra básicamente localizado en la región del septum intermuscular entre el bíceps, entre el tríceps y el músculo braquial. Perfora el septum y está inmediatamente medial al vientre medial del tríceps. Cuando realicemos una cirugía de codo, debemos tener en cuenta y mucho cuidado, sobre todo cuando se hacen abordajes paratricipitales,
que él se encuentra muy adherido en esta región y durante el posicionamiento de nuestro material de osteosíntesis, durante la colocación de pines percutáneos tratando de sostener una reducción y la colocación pues, de las placas mediales y laterales en una fractura de húmero distal puede sufrir muy fácilmente si no se realiza una adecuada disección adecuadamente proximal y distal, y es muy fácil que se entorche cuando realizamos las perforaciones. Debemos siempre garantizar repararlo con los bezel loops, tanto proximal como distal, para tener permanentemente nuestra referencia y que el ayudante realice la separación y tome las precauciones adecuadas durante el procedimiento que vayamos a realizar sobre el húmero distal. Por otro lado, si nos dirigimos hacia la región lateral y que tiene aún más la ventaja si se realizan osteotomías al olecranon, que lo hace un poco más fácil de cuidar tanto el ulnar como el radial, también tenemos a este nervio en la región lateral que está localizado aproximadamente particularmente en cada paciente a 1,5 veces la distancia que hay entre el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Si tomamos 1,5 veces esa distancia, a esa longitud se encuentra proximalmente pasando después del canal de torsión el nervio radial. Y debemos también tener mucho cuidado con él, sobre todo cuando se hacen abordajes paratricipitales, porque podemos sufrir exactamente lo mismo que puede sufrir el nervio ulnar en la región medial. También debemos tener en cuenta que él transcurre entre esa porción más lateral del tríceps y el músculo braquial, ¿sí? Y durante el posicionamiento de las placas en la región lateral puede también lesionarse muy fácilmente, e incluso cuando se realizan abordajes de Kocher o se intenta abordajes de Kocher extendidos o el abordaje de la clínica Mayo, en donde puede sufrir muy fácilmente el nervio radial si no se libera adecuadamente, y a diferencia se trata de separar simplemente con algún vientre muscular y lo podemos lesionar muy fácilmente. El otro escenario es el escenario en el cual nos dedicamos a los abordajes laterales. Son supremamente muy usados en la cirugía de codo. Se utilizan para fijaciones de las fracturas de capitelo, fracturas de la cúpula radial, para realizar capsulectomías, resecciones de osteofitos o cuerpos libres, resecciones de cúpula o reparación o reconstrucción de los ligamentos laterales. El primer abordaje, y es uno de los más utilizados, y de hecho está descrito como el más versátil, es el abordaje de Kocher, y utiliza exactamente un intervalo entre el anconio y el músculo extensor carpi ulnaris. Este abordaje me facilita las cosas en cuanto a las lesiones neurovasculares, y es que el colgajo del extensor carpi ulnaris se lleva el nervio radial o la rama interósea posterior hacia anterior, y me da, digamos, entre comillas, una garantía de estar un poco más seguros al momento de realizar nuestra disección. Igualmente, debemos recordar que el nervio interóseo posterior se encuentra aproximadamente desde la línea articular a unos 4 centímetros distales a esta referencia anatómica, por lo cual debemos, en lo posible, tratar de no utilizar este tipo de separadores en esta región, porque con mucha frecuencia, al realizar la retracción con coma a esa distancia, lesiona con mucha facilidad el nervio interóseo posterior. Otro de los inconvenientes que puede tener el abordaje de Kocher es la posible sección o la lesión, digamos, pues, parcial o completa, dependiendo a cómo sea la disección, del complejo del ligamento colateral lateral. Por eso, cuando estemos realizando nuestra disección, y sobre todo cuando se extienda la incisión y la disección hacia proximal, irnos lo más pegados a la cortical anterior del húmero, y así
podemos garantizar casi que en su totalidad de que no vayamos a lesionar sobre todo la región del ligamento colateral lateral ulnar, que es el más importante. Dentro de esos abordajes laterales también contamos con el abordaje de Kocher extendido, el abordaje de la clínica Mayo, que se puede utilizar y casi que en fracturas del húmero distal que complementan la columna lateral. Si tenemos como opción este abordaje, siempre tener cuidado con lo que mencionamos anteriormente, que cuando se hace esa ventana paratricipital, el principal peligro es lesionar al nervio radial cuando va cruzando y se va dirigiendo hacia el compartimento anterior entre el brachioradialis y el bíceps braquial. La otra opción que tenemos dentro de estos abordajes laterales es el abordaje de Kaplan, que es un abordaje que está diseñado, también es intermuscular y se encuentra entre el extensor común de los dedos y el extensor carpis radialis longus y brevis, que casi que van en una masita bastante fusionada o unida y no es tan fácil diferenciarlos a este nivel. Este abordaje es un poco más anterior que el abordaje de Kocher y tiene, digamos, entre comillas, el pecado o el peligro de que a pesar de que me da una mejor exposición de la cápsula articular y de las estructuras un poco más anteriores, como la cúpula radial en su región más anterior que el abordaje de Kocher, está muy cerquita del nervio interóseo posterior, sobre todo cuando empieza e ingresa al músculo supinador. Por lo cual, las consideraciones de no utilizar retractores de Hohmann, sobre todo en esos 4 centímetros distales a la línea articular, debemos tenerlos mucho más en cuenta en el abordaje de Kaplan que en el abordaje de Kocher, ya que lo podemos lesionar el nervio muy fácilmente. Y otras maniobras que nos evitan sufrir este tipo de lesiones en cirugías donde utilicemos este abordaje, sin duda alguna es la pronación del antebrazo, que me aleja de ese eje central del radio por donde él va cruzando y lo lleva más hacia medial. Y tratar de, por lo menos en este abordaje, no exponer más de 4 centímetros hacia distal en este abordaje, ya que podemos lesionar el nervio. Si requerimos incidir un poco más proximal, casi que no hay ningún peligro neurovascular a este nivel. Por otro lado, los abordajes mediales son realizados con mucha menos frecuencia que los laterales, pero en algunos escenarios lo podemos requerir para la fijación y reducción de fracturas, reconstrucciones del ligamento colateral medial, cuando nos enfrentamos a pacientes con rigidez de codo o cuando hay alguna patología asociada, sea bien a trauma o no, del nervio ulnar. Debemos tener en consideración la realización de realizar incisiones posteriores, más posteriores o mediales directas. ¿Por qué? Porque si realizamos incisiones mediales directas, con mucha frecuencia se puede lesionar el nervio cutáneo antebraquial medial, que sobre todo en el tercio distal, más distal de la incisión, se arboriza en varias ramitas. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene el abordaje, realizarlo un poco más posterior a la línea medial del codo o al epicóndilo medial, ya que el colgajo faciocutáneo que yo realizo se me va llevando el nervio hacia anterior y tengo un poco de menos chance de lesionar. Por otro lado, contamos con que en estos abordajes mediales vamos a tener y debemos tener en cuenta que inmediatamente en la región retroepitroclear va cruzando en toda su extensión el nervio ulnar y debemos ser muy juiciosos en la disección y en la neurolisis y tratar de repararlo por lo menos en 2 puntos para que nuestro ayudante esté permanentemente en línea con nosotros a través, dependiendo del procedimiento que se vaya a realizar, bien sea ligamentario, porque exactamente el piso del nervio es el ligamento colateral medial, en el cual si se requiere una reparación con mucha frecuencia al momento de realizar las reinserciones o túneles, se puede lesionar túneles en la ulna
o en el húmero se puede lesionar muy fácilmente el nervio. Igual sucede cuando si se va a posicionar materiales de osteosíntesis como placas, el nervio también puede sufrir muy fácilmente y puede quedar casi que aprisionado sobre nuestro material, por lo cual eso durante el procedimiento quirúrgico debemos definirlo al final, sobre todo con los movimientos de flexo-extensión, para verificar si hay que realizar procedimientos adicionales al nervio como transposiciones. Estos abordajes también nos brindan una adecuada exposición de la región medial y anteromedial de la coronoides, lo cual va a ser supremamente útil cuando sea necesario y que no podamos por una vía posterior o realizar un procedimiento de pull-out. Si es el plan preoperatorio a través de vía posterior, la vía medial me da una adecuada exposición de la coronoides a esa región y de su base, en el cual requiera incluso posicionamiento pues, o colocaciones de placas en la coronoides. Este abordaje me brinda una muy buena exposición para realizar este tipo de procedimientos. Alrededor del abordaje medial tenemos como varios caminos para tratar de llegar a estas estructuras. Una de las formas es a través de la masa, de una incisión a través de la masa flexopronadora, que me ayuda en procedimientos donde voy a requerir liberación de la cápsula por rigidez articular. También está la opción de realizar un split sobre la cabeza humeral del flexor carpi ulnaris, que me permite abordar la articulación para reconstrucciones de ligamento colateral medial y de la mayoría de las fracturas de la punta de la coronoide. También podemos ingresar por estos abordajes mediales a través de ambas cabezas del flexor carpi ulnaris, es decir, la humeral y la ulnar, y sirve y es muy útil para las fracturas de la base de la coronoide y de la coronoides, y que se extiende a todo el aspecto anteromedial de esta estructura. Y la otra opción, que es un poco más posterior, que es elevando las dos cabezas del flexor carpi ulnaris, y me permite la fijación y la reducción más fáciles de fracturas de la coronoides que se llegan a extender hacia la diáfisis de la ulna próxima. Como se los había mencionado previamente, después de que hemos realizado el procedimiento, es supremamente necesario que sepamos cómo vamos a manejar el nervio ulnar, y durante el procedimiento pues es básico garantizar esa reparación permanente con los vessel loops, evitando lesiones iatrogénicas con los materiales, brocas y pines. Y al final debemos garantizar de que no haya quedado a tensión el nervio, que no se subluxe durante los movimientos de flex-extensión, y debemos definir si es necesaria después una transposición hacia anterior, lo cual va a requerir la toma de un colgajo de la fascia de la masa flexopronadora y dejar en una mejor posición el nervio para que no sufra durante los movimientos y no tengamos una lesión iatrogénica o secundaria a la compresión, sobre todo con el material de osteosíntesis que dejemos a este nivel, ya que el codo en esta región realmente tiene muy poco cubrimiento con tejidos blandos y el nervio es realmente bastante superficial. Alrededor de los abordajes anteriores son un poco menos utilizados que el resto de abordajes que vimos previamente. Se utilizan en esencia para reparaciones del bíceps distal, casi que los abordajes de una incisión, atrapamientos locales de nervio, principalmente en esa región el mediano y en alguna consideración el nervio radial e interóseo posterior, también para la resección de tumores y para algunas fijaciones, reducciones de articulaciones internas de fracturas desplazadas hacia anterior. Los principales peligros y consideraciones anatómicas que debemos tener es que inicialmente en una estructura que se llama el canal bicipital medial, que tiene como piso el músculo braquial, como borde lateral el bíceps braquial o los tendones del bíceps, y el músculo o la masa flexopronadora o el pronador teres está en la arteria braquial y a su bifurcación como arteria radial, el nervio mediano y la vena braquial, que van a ser una de las estructuras que debemos disecar con mucho mejor cuidado y con mucho más cuidado, porque se pueden lesionar bastante fácilmente. Por otro lado, en esta región va pasando
y es más anterior de lo que uno creería el nervio cutáneo antebraquial lateral, y generalmente va pasando con la vena cefálica cuando ella va pasando desde la parte más superior del brazo. Entonces, en esa región también debemos tener mucho cuidado, porque con mucha frecuencia al ladito de la vena viene bajando el nervio cutáneo antebraquial lateral, que es más anterior de lo que uno creería, y en esta región ya se va volviendo evidentemente mucho más lateral. Y en segundo punto, tenemos el nervio radial cuando va emergiendo y va cruzando entre el músculo bíceps braquial y el músculo brachioradialis, que debemos tenerlo muy en cuenta también al momento de realizar algún tipo de procedimiento, sobre todo de reinserción del bíceps braquial en la tuberosidad bicipital del radio, porque si no se hace una adecuada liberación y reparación con un vessel loop, lo podemos lesionar con alguna facilidad si no somos cuidadosos con él. Y hablando como otra de las complicaciones más frecuentemente asociadas, ya tenemos a la osificación heterotópica, básicamente, y está principalmente relacionada con la gravedad de la lesión que presenta inicialmente el paciente, pero debemos cumplir algunos principios como cirujanos para tratar de evitar en lo que sea posible. Y estos se basan en el uso básicamente de planos intermusculares, evitar disecar a los músculos a través de los vientres musculares, ya que eso genera mucho más hematoma y eso genera un mayor riesgo de presentar osificaciones heterotópicas. Por otro lado, tratar de retirar todos los restos óseos que queden en la articulación. Se ha discutido o no la utilización de drenes, pero esto no tiene ninguna evidencia, simplemente por la lógica que tendría de entre menos sangrado quede dentro de la articulación se va a generar menos osificación heterotópica, pero esto aún no tiene una conclusión precisa. Y otra de las estrategias que se han utilizado y que están reportadas en la literatura es la utilización de indometacina u otro AINE como naproxeno 3 veces al día, pero tampoco hay una evidencia fuerte, así como una dosis única de radioterapia para evitar la formación de osificación heterotópica, que empeora drásticamente sobre todo los desenlaces funcionales de nuestros pacientes con cirugía de codo. Y por último está el manejo de los tejidos blandos, en el cual debemos cumplir nosotros unos principios como lo mencioné previamente, alterar lo menos posible la anatomía con nuestro abordaje, siempre utilizar esos abordajes internerviosos o intermusculares. Está reportado que el uso del torniquete en la cirugía de codo es bastante útil, ya que permite una visualización mucho más precisa de los planos intermusculares, tratar de evitar esas disecciones, disecando o seccionando los ligamentos, los tendones y los músculos para tratar de disminuir el riesgo de hematoma y mejorar mucho más la cicatrización. Siempre garantizar y ser muy juiciosos con la hemostasia en el codo, ya que, como les había dicho previamente, el codo está relativamente poco cubierto por tejidos blandos, y así garantizamos una menor incidencia de hematomas y evitar los cierres bajo tensión, respetando así todos los planos a los cuales hayamos incidido. Por otro lado, son muy útiles la utilización de los apósitos de compresión. Algunos autores, como lo reportan en esta bibliografía, estamos revisando, recomiendan alguna utilización de férulas en extensión que mejora y disminuye la incidencia de hematomas. Recomendarle al paciente la utilización de hielo los primeros 3 a 5 días, y obviamente recomendarle siempre la elevación de la extremidad que disminuya el edema en el sitio en donde hemos realizado nuestro procedimiento. Entonces, como conclusiones de esta revisión de este capítulo, está claro que el reconocimiento de las estructuras y relaciones anatómicas en el codo es fundamental para evitar las complicaciones devastadoras como las neurológicas, tener siempre en mente los abordajes y planos intermusculares e internerviosos para disminuir ese riesgo de hematomas y rigidez posoperatoria,
y el planeamiento preoperatorio, el tipo de patología que presente el paciente, nos dictará cuál es el camino más adecuado para llegar a la lesión y disminuir el riesgo de lesiones asociadas con el abordaje. Muchas gracias. No sé, algún comentario de los profesores, alguna consideración. Salvador, buenos días. Me parece pues muy buena la charla. Creo que es una charla que todo residente cuando empieza pues a rotar en miembro superior, sea en hombro y codo o mano, creo que tenemos que revisar esos temas porque pues yo creo que lo más importante es tener claro las estructuras anatómicas, las referencias, y si uno pues trata de cuidarlas y mantener los principios, pues como dijiste, pues probablemente se van a reducir las complicaciones. No sobra pues como tener como otros datos, si es siempre que el paciente lo giramos o lo ponemos en prono, en decúbito lateral, pues las referencias nos van a cambiar. Entonces muchas veces tomarse un momento antes de incidir y recordar que entonces si ya estamos por vía posterior ya cambia el sitio donde está el nervio cubital. También lo que dijiste de evitar las posiciones extremas, entonces una flexión mayores de 90 grados. Cuando uno encuentra, por lo general, el nervio cubital, cuando va a hacer, por ejemplo, una cirugía de húmero distal o cuando va a hacer uno una liberación del ulnar, siempre irlo a buscar, porque a veces el exceso de confianza es el que lo hace uno pasar después trabajos y problemas, y es siempre buscarlo, repararlo debidamente. Entonces pues puede ser con unos vessel loops, no hacer una tracción exagerada de los vessel loops, porque pues también a veces el ayudante es muy enérgico y está separando muy bien el nervio, pero recordar que si hace una tracción pues puede hacer una neuropraxia o lo desvasculariza mucho. Lo otro es también recordar el radial. El radial uno casi que cuando está por vía posterior lo olvida, pero si uno tiene una fractura, por ejemplo el húmero distal, y tiene que poner una placa en la columna lateral muy larga, pues tiene que por lo menos o disecar el espacio entre el hueso y el nervio, ¿cierto? Pegarse al hueso o irlo a buscar, ¿cierto? O sea que hay que subir el abordaje y ir a buscar el nervio, ¿cierto? Porque a veces puede quedar pisado o comprimido con la placa cuando uno la fija. Como mostraste en los abordajes laterales, evitar de pronto los separadores tipo Homan, pues dejarlos mucho tiempo. Uno sí los puede usar, pero no dejarlos demasiado tiempo o dejar pues descansar intermitente el uso de los separadores, y tener más cuidado cuando uno hace un Kaplan porque está más cerca del nervio. Entonces el nervio está en el techo, por decir algo, del abordaje. La ventaja del coger es que uno tiene un colgajo muscular más amplio, pero cuando uno está en un Kaplan, pues ese colgajo es menor, entonces se puede comprimir más fácil el nervio. He tenido un par de ocasiones que he visto pacientes que les han hecho abordajes percutáneos para fijar fracturas de epicóndilo medial y de coronoides. Entonces, lastimosamente, estos pacientes con lesiones nerviosas. Entonces, también el exceso de confianza es muy riesgoso. Entonces, yo creo que no se pueden hacer, o sea, uno puede encontrar en la literatura estudios, puede encontrar personas que lo hacen, pero que sea muy recomendable, yo no lo creo, porque la probabilidad de lesionar el nervio es muy alta, y pues por lo menos los dos pacientes que he visto con el tornillo pasado a través del nervio mediano cuando se hizo la fijación de la coronoides, y el nervio ulnar también cuando se hizo la fijación de un epicóndilo medial. Entonces yo creo que preferiblemente es hacer una incisión pequeña, separar el nervio y poner el tornillo en una buena posición, verificar que el tornillo quede sumergido y que no haya un roce con el nervio, y eso le va a dar más tranquilidad a uno, así haya un abordaje mínimo de 1 o 2 centímetros,
pero evitarse pues un problema y una lesión del nervio es lo más importante. No sé los otros colegas si tengan algo que aportarle a la charla de Salvador, me parece muy buena y creo que deberíamos a los residentes hacer revisar este tema siempre porque da como los principios básicos para evitar conflictos. Mil gracias, profe. El profe Álvaro Vanegas, doctor Arias también lo veo por ahí, el doctor Jaime Valencia, el profe Londoño que está con el profe Jaramillo, el doctor Náquira, doctor Villa. No, Salva, ningún comentario en especial. Yo creo que lo que habló Miguel, yo creo que está básicamente resumido todos los cuidados que tiene que tener uno, todos los riesgos que puede tener uno en la cirugía de codo con un conocimiento pues básico de todo lo que es la anatomía del codo. Yo en términos generales siempre uso torniquete, uso un torniquete estéril. Siempre hago los reparos anatómicos, siempre acostumbro usar un lápiz quirúrgico pues estéril para hacer pues todos los reparos anatómicos y básicamente lo que Miguel comentó yo creo que está muy bien. Listo, profe, mil gracias. Otra cosita, Salva, que se me olvidaba Señor. es de pronto en estas cirugías que son un poco prolongadas, una fractura supraintercondilia, una prótesis de codo, ponerle siempre el vendajito elástico en antebrazo y mano, porque es evitarle de pronto por posición un edema por decúbito, por declive. Entonces, no ponerlo pues exageradamente apretado, pero sí para evitar que se nos inflame o se nos edematice el antebrazo y la mano. Entonces eso le va a permitir al paciente rehabilitarse más rápido. Es algo que creo que has visto que usamos. Sí, señor. Es con ese sentido. Y también, no hablaste pues de artroscopia, porque eso pues ya es una técnica aparte y tiene sus implicaciones por los portales, pero uno para hacer ya la artroscopia tiene que tener claro por lo menos la parte en los abordajes abiertos, porque ya estás entrando por esos espacios que se consideran internerviosos o los espacios seguros. Entonces uno primero tiene que tener muy clara la parte anatómica, el abordaje quirúrgico convencional, y yo creo que ya después de eso puede ir uno incursionando en la cirugía artroscópica, que muchas veces los errores es que siempre pues uno tiene la tendencia a meterse a los mini abordajes, pero creo que lo que nos enseñan cuando uno tiene una complicación es que uno tiene que tener primero muy claro el abordaje convencional y ya después irse a la parte artroscópica o de mínima invasión. Sí, señor, perfecto, así es. Gracias. No sé si el profe Jaramillo tiene algún comentario, o el doctor Náquira. Sí. Hola, buenos días. No, Salva, creo que muy buena revisión. Estoy por aquí con el doctor Londoño y no creo que ya las anotaciones están dichas y no hay nada más por decir por parte de nosotros. Listo, profe. Mil gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, si no hay ningún otro... Sí, profe. Si no hay ningún otro comentario, bueno, nos vemos, doctor Andrés. Ok, nos vemos dentro de 8 días, entonces seguimos con el libro. Sí, doctor, dentro de 8 días me toca a mí. Ahí estamos buscando temita entre Salva y yo también para ver cuál de los capítulos sería bacano revisar. ¿Cuál es el para libro? todos un buen día. Escúchame, ¿cuál es el libro que Mucho se cuidado está con el retorno a la normalidad, se cuidan mucho. Profe, este que está ahí en la pantalla, el que les aparece en la pantalla, ahí está el libro. Este de Samuel Antuña, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Yo no sé, doctor Vanegas, si de pronto tiene alguna sugerencia o algo, también estoy atento pues a que me diga cuál capítulo sería
bueno revisar. Perfecto, bueno, muchas gracias. Listo, gracias. Nos vemos el lunes. Salva, Gracias. Señor, dígame. mandanos por este chat una fotico del índice del libro, pero creo que lo que deberíamos de hacer es seguirlo revisando.